Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre una audiencia que se llevó a cabo este 21 de enero acá en Colombia, en donde estaba inmiscuido Odebrecht, el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo y algunos políticos y exministros de este país en cuanto a unos sobornos que se entregaron para que Odebrecht, la multinacional brasileña, se quedara con algunos contratos pues bastante caudalosos acá del país, como fue el de la Ruta del Sol Sector 2, por el cual murió Jorge Enrique Pizano mientras le trataba de explicar a los colombianos toda la corrupción que rodeaba ese contrato. Entonces, curiosamente, los medios de comunicación, según lo que pues yo vi, no le dieron el cubrimiento que esta noticia merecía, porque uno de los exdirectivos de Odebrecht había dicho que habían utilizado un banco del Grupo Aval para entregar sobornos a un ex viceministro de este país del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero los medios sacaron una que otra nota y solo la revista Semana hizo como un análisis bastante amplio sobre lo que había dicho este exdirectivo de Odebrecht sobre el Grupo Aval y sobre Luis Carlos Sarmiento Angulo y todo el tema de los sobornos que entregaron acá en Colombia, mientras que los medios de comunicación estaban entretenidos con otras noticias que no tenían nada que ver con esto, que sí es verdaderamente importante porque estaba en juego millones de dólares que entregaron en sobornos para quedarse con grandes contratos del Estado, el cual pagamos los colombianos con los impuestos. Entonces, por lo menos hoy la noticia es que la esposa de Holman Morris lo denunció porque no le estaba pasando plata para sus hijos y para ella. Entonces al parecer todo eso lo utilizan como una cortina de humo, porque ya la gente no habla de Odebrecht, no habla del fiscal, no habla de la corrupción de este país, sino algunas cortinas de humo que se están utilizando para tapar todo eso. Y con esto no quiero justificar la violencia que posiblemente incurrió Holman Morris en contra de su esposa, pero uno llegaría como a pensar que eso están utilizándolo para tapar este tipo de cosas que son bastante importantes y que nos inmiscuyen a todos los colombianos. Pero como Semana fue el único que sacó a colación todo lo que habló Luis Bueno Jr., el exdirectivo de Odebrecht, vamos a analizar y a leer esa nota que ellos sacaron y la vamos a comparar con otras notas de otros medios, porque fueron muy puntuales los que explicaron más o menos este tema de la corrupción. Entonces vamos a leerlo de Semana. El título lo pusieron: Melo me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro Luis Bueno Jr., que es el exdirectivo de Odebrecht, pero yo le hubiera puesto el título de que se utilizó uno de los bancos del Grupo Aval para pagar uno de los sobornos más grandes que se ha visto en la historia de este país para quedarse con contratos del Estado. Pero pues obviamente resumido, pero ese era como el título, porque eso es lo grave, que estaban utilizando un banco del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo para pagar sobornos y coimas en Colombia, las personas de Odebrecht. Entonces vamos a leer: los directivos de la multinacional, protagonistas del mega escándalo de corrupción, testificaron ante un juez colombiano. El expresidente Odebrecht en Colombia aseguró que no sabe si Melo puso al tanto a Sarmiento Jr. sobre el pago del soborno. Pero para que ustedes comprendan bien, vamos a pasar a esta parte. En el primer día del juicio contra el expresidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, la fiscalía se jugó la carta más importante en su contra, los tres Luises, como se le conoce a los directivos de la multinacional que conocieron de los sobornos en Colombia para la adjudicación del contrato Ruta del Sol Tramo 2, dieron su versión ante un juez de Bogotá. Resulta que José Elías Melo era el expresidente de Corfi Colombiana, que Corfi Colombiana hace parte del Grupo Aval, y este Luis Bueno Jr. era el presidente de Odebrecht en Colombia, y él era el que estaba testificando acá en el país ante un juez colombiano sobre que José Elías Melo sabía y dio su aval para entregarle sobornos a un ex viceministro del gobierno de Uribe para que le adjudicaran el contrato de la Ruta del Sol Sector 2 a Odebrecht. Dice: Bueno Jr., considerado el testigo directo en contra de Melo, aseguró que el ex viceministro Gabriel García le propuso el pago de 6,5 millones de dólares para quedarse con el contrato. A la mañana siguiente del acuerdo fui directo a la oficina de José Elías Melo, él estaba en junta y me hizo esperar. En la sala de espera tuve una charla breve con el vicepresidente Gustavo Ramírez, a quien le comenté. Él dijo que ese era un asunto para tratar con Melo. Es decir, él iba a la oficina de el directivo de Corfi Colombiana para decirle que iban a pagarle 6.5 millones de dólares al ex viceministro García, que era uno de los funcionarios de Álvaro Uribe Vélez, y él lo recibía para darle ese aval y él lo esperaba ya en la oficina mientras él salía de unas reuniones.
El testigo brasileño, que ya alcanzó un acuerdo de cooperación con Colombia, explicó que al terminar la junta, Melo lo atendió en su oficina. Me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro, pero que tenía dificultad en Grupo Aval, que iba a comentarle a Luis Carlos Sarmiento Jr. Le dije que Odebrecht pagaría el 100% y que luego entre las empresas ajustaríamos cuentas. Es decir, el directivo de Corficolombiana le dio ese aval, esa aprobación para pagarle el soborno al viceministro, y que el mismo directivo de Corficolombiana le iba a contar sobre ese tema a Luis Carlos Sarmiento Jr., el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es decir, que sí sabían los Sarmiento Angulo todo el tema de Odebrecht en cuanto a los sobornos que se estaban pagando, y el mismo expresidente de esa compañía lo estaba asegurando bajo la gravedad de juramento en esta audiencia. Y pues aseguró que él le había dicho que le iba a contar a Luis Carlos Sarmiento sobre el tema del pago del soborno. Bueno, como expresidente de Odebrecht para Colombia, aseguró que no sabe si Melo puso al tanto o no a Sarmiento Jr. sobre el pago acordado con el viceministro. Aunque manifestó haber escuchado que Melo se lo mencionaría, dejó claro que no le consta si en realidad lo hizo o no. Bueno Jr. estuvo al frente de la licitación de la Ruta del Sol Tramo 2 en Colombia. Aseguró que durante el proceso el viceministro exigió que a la propuesta de Odebrecht se le sumara el concepto jurídico de un abogado que respaldara. Por ello buscó ese concepto con apoyo de un equipo jurídico y escogió al reconocido jurista Hugo Palacio para proyectarlo. Sobre el punto, el fiscal le preguntó al testigo brasileño: ¿quién pagó el concepto de Hugo Palacio? A lo que Bueno Jr. respondió: Corficolombiana, y yo solo trataba esos temas con el doctor José Elías Melo. Es decir, Corficolombiana fue el que le pagó a un abogado, a un jurista, para que emitiera ese concepto jurídico para sacar adelante el proyecto y poder quedarse con ese contrato. Y eso dice el testigo Odebrecht, que todo eso lo trataba era con José Elías Melo, que era el presidente de Corficolombiana. Las coimas a las que alude la fiscalía en el caso contra Melo son los 6,5 millones de dólares que recibió el viceministro Gabriel García Morales, quien como director del INCO determinó que el proyecto fuera adjudicado a Odebrecht a través de una concesionaria en la que Episol, filial de Corficolombiana, aparece como socio minoritario. El viceministro confesó, fue condenado y actualmente presta colaboración como testigo de la fiscalía. García Morales aceptó que la plata le entró triangulándola a través de una operación en la banca de Andorra, atendiendo las directrices que los jefes de Odebrecht dieron desde su departamento de operaciones estructuradas. Además contó que los pagos fueron canalizados a través de un amigo del viceministro, Enrique Guisáiz Mansur, quien también ya fue condenado. En la audiencia de este lunes, luego de las presentaciones de rigor de los abogados intervinientes, el juez le preguntó a Melo si aceptaba o no los cargos antes de dar inicio a la etapa probatoria. Melo dijo: me declaro nuevamente inocente de los delitos imputados por la fiscalía. Los cargos en cuestión son interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Es decir, Melo, el expresidente de Corficolombiana, dice que él se declara inocente después de que Luis Bueno Jr. dijera que él era el que daba los avales y apoyaba ese tema de pagar sobornos para quedarse con los contratos. ¿Y qué saca el directivo de Odebrecht con decir mentiras? Porque él ya tiene un acuerdo con la fiscalía. Entonces lo que él está diciendo bajo la gravedad de juramento tendría un valor bastante fuerte en contra de Melo para que este venga y se declare pues inocente. La fiscalía sostiene que Odebrecht inicialmente asumió el pago total de la coima y que se acordó que en desarrollo del proyecto Episol pagaría su parte a la firma matriz de la concesionaria. En ese sentido, el fiscal a cargo señaló que la firma brasileña recuperó el dinero que le correspondía de acuerdo al porcentaje de Episol a través de un pago hecho vía la banca de Andorra. Esto quiere decir que Odebrecht primero pagó pues ese soborno a través de Andorra completo, ellos dieron toda la plata, y que después Corficolombiana a través de Episol le devolvieron el porcentaje que habían acordado, es decir, recuperó esa plata Odebrecht. Es decir, el mecanismo que se usó para pagar la coima se replicó cuando Odebrecht y sus socios minoritarios ajustaron cuentas. Esos movimientos también se reflejaron al interior del consorcio con contratos ficticios que fueron detectados por ingeniero a cargo del asunto, que en paz descanse, dijo el fiscal. Es decir, Jorge Enrique Pizano conocía todos estos contratos y los estaba denunciando, y prácticamente por eso le pasó, lo que ya sabemos. El fiscal aseguró que Melo, como presidente de Corficolombiana, socio a través de Episol, estuvo al tanto del pago de 6,5 millones de dólares acordado para el viceministro para asegurar el contrato que obviamente benefició a Odebrecht y a su socio. El funcionario del ente acusador también señaló que Melo autoriza el pago y guarda silencio. La fiscalía probará que el Grupo Aval hizo una auditoría para determinar la responsabilidad de empleados de Corficolombiana y que allí Mauricio Millán relató el pago aprobado por Melo. Y además sostuvo que Andrés Sanguinetti, de origen uruguayo, aparece tramitando los pagos irregulares a través de la banca de Andorra
tanto al momento en que se hizo el pago para el viceministro como después cuando Odebrecht habría recibido el reembolso del porcentaje correspondiente a Pisol. Melo siempre tuvo conocimiento de los acercamientos con Gabriel García Morales y este también sabía de José Elías. Dijo bueno en la audiencia. El expresidente Odebrecht señaló además que yo incluso ya no tenía protocolo para hablar con Melo, yo llegaba y él me atendía muy rápido. Yo hablé con Melo siempre sobre Gabriel García y este también sabía que yo hablaba del acuerdo con Melo. Del ex viceministro dice que García nos orientó para que presentáramos una carta formalmente perfecta y él se comprometió a descalificar otras propuestas. Pero vamos a hacer como una especie de resumen de todo lo que pasó en cuanto a los sobornos y cómo fue que se pagaron estos temas, porque la revista Semana no explicó cómo fue que lo pagaron y a través de qué bancos. Según la versión del testigo, para acordar el pago de los sobornos, se reunió en diferentes oportunidades con el ex viceministro García Morales en el apartamento del empresario Juan Manuel Barraza, en el norte de Bogotá. En esas reuniones se fijó el monto de 6,5 millones de dólares para garantizar la entrega de ese importante contrato vial. Ojo a esto, Luis Antonio Bueno Jr. señaló además que los pagos de empresas ficticias relacionadas con dicho soborno se hicieron a través del Banco de Bogotá. ¿Y el Banco de Bogotá de quién es? Es del Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. El Grupo Aval tenía conocimiento de lo que estaban haciendo con estos sobornos y obviamente si Luis Carlos Sarmiento Angulo no sabía lo que estaba pasando con esos sobornos, quiere decir que él no maneja su empresa, ni siquiera su hijo, que es Luis Carlos Sarmiento Jr. Entonces estas son cosas que ya no pueden tapar con un dedo ni pueden esconder toda la corrupción que estaban manejando estos millonarios de este país y el fiscal general de la nación, quien resulta ser el abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo cuando todo este tema de la corrupción y los sobornos estaban pasando, y que cuando eso Jorge Enrique Pizano le advirtió a Néstor Humberto Martínez de toda la corrupción que estaba pasando y no le quiso prestar atención. El testigo señaló que luego de pactar el pago del soborno de 6,5 millones de dólares, el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo le dijo que iba a contarle a Luis Carlos Sarmiento Jr. sobre el acuerdo de pago con Gabriel García Morales, pero que nunca supo si la información se entregó. Y esto era lo que estaba pasando en cuanto a todo el tema de Odebrecht y toda la corrupción y los sobornos que se estaban entregando. Ya el Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento no pueden ocultar eso, ni siquiera el fiscal general puede ocultar que sabía sobre todos estos sobornos, porque ya los echaron al agua y ya se está, ya está saliendo a la luz pública lo que hicieron. Pero acá en este video tenemos que recordar quién era el viceministro ese que recibió este soborno tan millonario, porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su momento lo calificó como una de las personalidades jóvenes más importantes del Caribe y de la patria. Es decir, cuando Uribe lo nombró viceministro, confiaba totalmente en él y sabía todo lo que estaba realizando, y uno como presidente, si acá uno como ciudadano le traen todos los chismes del pueblo, como un presidente de la república no va a saber qué es lo que están haciendo sus funcionarios y va a decir que todo lo hicieron a sus espaldas? Eso no se lo cree nadie. Y lo más indignante de todo esto es que sale Uribe y Pastrana y piden al fiscal ad hoc investigar si Odebrecht financió la campaña de Santos después de que se llevara a cabo esta audiencia en donde se decían que uno de los funcionarios de Uribe era el que estaba metido en ese tema de Odebrecht y recibiendo sobornos. Además que el Grupo Aval, que es uno de los que es cercano a Álvaro Uribe Vélez, y ellos salen como a echarle todo el agua sucia a Santos para que se desvíe la atención, porque ellos estaban metidos en Odebrecht. Álvaro Uribe Vélez, Oscar Iván Zuluaga también estuvo en una reunión con Odebrecht en Brasil, e Iván Duque estuvo también en esa reunión, y supuestamente ellos no saben nada y a ellos no les entró plata a Odebrecht y todo fue a sus espaldas, como siempre han dicho. Y las preguntas que quedan después de todo esto es lo que dice Caterine Jubiano. ¿Qué dirán los defensores de Néstor Humberto Martínez luego de la audiencia de Odebrecht hoy? ¿Que Aval no sabía? Eso es falso. ¿Que los bancos de Sarmiento Angulo no fueron usados? Falso. ¿Que Sarmiento Angulo no sabía? Esto al menos debe investigarse. ¿Y el abogado quién era? Néstor Humberto Martínez en ese momento. Es decir, ya no pueden ocultar nada de todo lo que están haciendo en cuanto a los sobornos, que ahí estaba metido el tema de Álvaro Uribe Vélez con su ex viceministro, y él también porque él recibió a los directivos de Odebrecht. Y eso es un cuento chimbo, que cuando ellos estaban reunidos con Uribe pues no estaban realizando nada de sobornos. ¿Cómo que no? En esa época era que estaban empezando a sobornar, y es difícil creer que un presidente no conocía lo que estaban haciendo sus funcionarios y no sabía que estas personas ya estaban entregando sobornos acá en el país. De hecho manda a Oscar Iván Zuluaga y a Iván Duque para Brasil para que se reúnan con estas personas que ya estaban entregando sobornos en el país, y a ellos no les importó, y ahora vienen a echarle el agua sucia solo a Santos, porque a Santos también deben investigarlo, porque considero que él también recibió dineros de sobornos en cuanto al tema de la multinacional brasileña. Entonces todos están metidos en esto, y Luis Carlos Sarmiento y el Grupo Aval y Néstor Humberto Martínez ya no se pueden salir,
porque ya los echaron al agua. Y bueno, colombianos, espero este tema no pase tan desapercibido en los medios de comunicación y en los ciudadanos, porque la corrupción está campante en este país y son millones de dólares y millones de pesos que están en juego, además plata de los colombianos, que son los que pues ponemos la plata para esas obras, para que no las construyan ni siquiera bien. Espero les haya gustado el video y si les gustó los invito a que lo compartan con sus amigos. No olviden dejar sus comentarios, seguirme en las redes sociales, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Nos vemos en el próximo. Adiós.